impactante el que al paciente al quitarle la ictericia va a desaparecer en un porcentaje demasiado elevado el CA19 positivo, curiosamente. Entonces, porque ustedes a lo mejor tienen una ictericia por cálculo y van a tener CA19 positivo, le quitan lo ictérico y ya se va a lo normal prácticamente. No es exacto. Cuando se trata de tumor, no forzosamente está sesgado, sino que sí apoya fuertemente que se trate de una tumoración. Y será la excepción que esa ictericia haya generado exclusivamente la elevación del CA19, pero no la dejen de tomar en cuenta. Eso sí, por eso es que incluso ahora que hacíamos el repaso de este tumor periampular que estábamos comentando, alguien de ustedes mencionaba, oiga usted, pero la ictericia efectivamente le quedó en la mente, o lo leyeron en algún sitio y estuvo perfecto, pues eso es. Entonces todos los demás no se suelen hacer, el antígeno polipéptido tisular, no se suele hacer tampoco la alfa-2 macroglobulina, la ceruplasmina, aparte de que aquí se tiene una efectividad baja, y estas pues también, entonces las más altas estarían realmente en el CA19-9 y en el alfa-1 antitripsina, bueno, esta sí la pueden determinar si quieren. Entonces tienen ustedes dos, pero la costumbre a nivel internacional es solicitar el CA19-9. Los síntomas, salvo los pacientes que tienen en la cabeza de páncreas y que se les tapa, pues es la ictericia. Algunos debutan con pancreatitis aguda, siendo que es una neoplasia periampular, en este caso, proveniente del propio páncreas. Entonces, si el tumor hace que se tape el virsum, el paciente puede tener un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, es a donde hay que ponerse a las vivas en lo que es la etiología de la pancreatitis en este caso. Entonces, estos pacientes sí, es muy constante la pérdida de peso. He pensado que tiene mucho que ver. Hay un detalle también, en ellos se ve mucho la depresión. Incluso aquí se menciona depresión. Se observa mucho. No quiere decir que todos los pacientes deprimidos tienen cáncer de páncreas, pero cuando lo tienen, se deprimen mucho más que el otro porcentaje de otras neoplasias del aparato digestivo, incluyendo el hepatocelular, por ejemplo. Las S se hacen flotantes cuando los pacientes, dentro del cortejo de la neoplasia, que puede ser por obstrucción, hace pancreatitis crónica, llega el paciente a tener insuficiencia exócrina y entonces pueden tener heces flotantes porque están grasosas y la grasa es menos densa que el agua y entonces las heces tienden a flotar. Dolor, el dolor sí puede ser muy característico, es un dolor luego transitivo que va hacia la espalda y dependiendo dónde esté, sobre todo si ya está afectando el plexo celíaco, si no, no tanto. Entonces, mala digestión, que pues eso no nos dice gran cosa, náusea y vómito cuando los pacientes ya les ha infiltrado parte de la mucosa duodenal, digo de la pared duodenal y demás, los pacientes se la pasan vomitando mucho tiempo. En mi caso, yo tuve una prima, era mayor que yo, como unos 8 años, y hace ya como unos 8 años, o sea, ya habrá tenido rumbo a los 60 cuando me tocó operarla probablemente. Y mm, pues resulta que se la pasó vomitando todo el tiempo y me acuerdo que le hice una derivación entre el estómago y el intestino y para que pudiera pasar el alimento sin problema y no estaba totalmente tapada. Se lo había hecho en forma paliativa, le derivé su vía biliar y le derivé eso. Estaba toda amarilla, se le quitó lo amarillo muy bien, ahí no hubo problema, pero la cuestión de la comedera nunca terminó comiendo bien. Si acaso tomaba algo de líquidos y demás, entonces llegué a la conclusión de que tuvo una gastroparesia tumoral. Entonces ahí el vómito predominó en ella. Los laboratorios y las pruebas de funcionamiento hepático, pues si está en la cabeza, aumenta la ictericia. No es muy consistente la elevación de lipasa y amilasa en pacientes con tumor de páncreas, salvo que entre dentro de la etiología de la pancreatitis crónica, que ya les había dicho de la TIGARO, que sería la obstrucción, ¿no? Por lo demás, pues no. Y la tomografía, para poder hacer una etapificación, se tiene que pedir polifásica para poder ver incluso de preferencia cómo está la arteria y la vena mesentérica. Pedimos un protocolo para para etapificación de neoplasia de páncreas. Para hacer el diagnóstico, ciertamente, lo más sensible es la tomografía y la resonancia. En la resonancia no tanto como en el cáncer hepatocelular, pero sí funciona bastante bien.
y la tomografía va bastante bien. El ultrasonido endoscópico tiene la característica de que puede ver ganglios, de que pueden tomar la biopsia directamente a través del estómago. Ponen ustedes el endoscopio enfrente del páncreas, en la cara posterior del estómago, y ahí le toman la biopsia al páncreas. Y entonces pueden tener diagnóstico histopatológico directo. Ya hablábamos de resonancia magnética. La CEPRE, cuando se hace cepillado de la zona, pueden tener ustedes diagnóstico de adenocarcinoma. Probablemente no se pueda definir muy preciso si se trata del páncreas o no, pero pues el tratamiento va a ser muy similar. Si se trata de cuerpo o de cola, pues el cepillado no sirve porque no llega el cepillado hasta el cuerpo y la cola del páncreas. Y además, cuando se manipula el Virsum, la posibilidad de pancreatitis es bien alta, ¿no? Entonces, para tapificar, esto de TAC de tórax, se hace el protocolo completo, tóraco-abdominal, y se hace hincapié en la circulación que tiene que ver con el páncreas, y sobre todo que no haya invasión tumoral hacia el tronco celíaco o alguna de las estructuras. Entonces, la tapificación puede ir desde resecable, con la idea de que se deje lo que se conoce como R0, y el R0 quiere decir que quite todo el tumor. Están los borderline, a donde chimps opero y le voy a hacer una cirugillota como sería un Whipple, y dejar un poco de tumor como que no vale la pena, ¿no? Entonces son los que se conocen como borderline. Los no resecables o localmente avanzados, que fue como definía la prima que tuve, porque ya se murió. Pues ese localmente avanzado, a ella le estaba tomando ya la vena y arteria mesentérica. No pude pasar el dedo por adelante porque la metí para tratarle de hacer un juiple, pero pues no me fue posible y nada más le derivé y se acabó. Y los diseminados, ¿no? Que nos podemos ver, acá está lo del ultrasonido endoscópico, que ya también lo mostré estudiando los otros tumores periampulares. Entonces, ¿qué nos puede decir el ultrasonido endoscópico? Si la tomografía nos dijo que ya estaba negativa, probablemente, pero había duda de invasión a nivel vascular, el ultrasonido endoscópico no lo puede definir. La adenopatía, pues solo ganglios grandotes, pero eso no quiere decir que los ganglios chiquitos no estén positivos, ¿no? Y claro, pues aquí puede haber que haya certeza de invasión de la vena porta o de la mesentérica, pues eso definitivamente ya. La estenosis, pues nos permite ver una estenosis a donde le haya hecho el tumor. Normalmente lo hace en el duodeno, empuja el duodeno para adentro, bueno, hacia la derecha, y puede haber estenosis, o incluso puede estar invadiendo el estómago hacia adelante y estar provocando ya estenosis también prepilórica por ahí, por algún sitio. Normalmente el cuerpo del estómago no lo daña tanto, pero esa infiltración, lo que les decía, pues puede provocar lo que acabo de mencionar, ¿no? Ok, ahí tienen ustedes. Estas imágenes ya se las había yo mostrado en los otros temas que habíamos estado viendo de ultrasonido. Acá está el cepillado. Como diagnóstico se puede hacer el cepillado. Se puede meter un stent. Acá tiene un stent metálico. Pero el pero de los stents metálicos es que luego las concreciones ahí lo tapan otra vez. Entonces, normalmente se meten stents como de Silastic, y estos stents se tienen que estar cambiando. Entonces, realmente, aunque pues es una buena paliación de la ictericia, pero los pacientes suelen taparse y hacer colangitis hasta por los mismos stents. A veces les hacen pancreatitis a mis colegas, los endoscopistas, pero es lo que se quisiera hacer. ¿Se acuerdan que ayer les decía yo que aquí es muy característico el signo del doble conducto? Pues acá lo ven. Tienen ustedes aquí un ataque en coronal, y es una ataque contrastada intravascular. Entonces acá se ve la arteria hepática o la porta. Realmente no sé cuál de las dos sea, es muy probable que sea la arteria hepática porque se ve aquí la arteria esplénica, se ve el estómago, aquí iría el vaso, y acá lo que se puede observar, por ejemplo, donde está esta flecha, se ve el colédoco, y en este caso se alcanza a observar la vía biliar muy, pero muy engrosada, tanto intrahepática y no se diga extrahepática. Incluso aquí está como acodada, ¿no? Entonces, este es un conducto, y el otro conducto es el Virsum, que normalmente no se ve de este calibre. Entonces es el signo del doble conducto. Virsum gordo, colédoco gordo, y habla de la tumoración en la cabeza de páncreas. Entonces, o en la zona periampular en este caso, ¿no? Pero en cáncer de páncreas se suele ver más este signo,
que en otros tumores periampulares a donde no se suele ver tan frecuente. Entonces, permítanme un segundo porque acá hay un señor que hizo una cita, señor José Miguel. No sé si me envió un mensaje por otra vía. No, este es uno. La había yo colgado. Iba a hacer cita, pero yo no veo aquí absolutamente nada. Bien. Entonces, también para tumores distales está la colangioresonancia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando manejamos el caso clínico, ya les decía yo, perdónenme un segundo, por favor. ¿Sí digan? Entonces estábamos con la cosa de que, por ejemplo, aquí se ve la lesión en este segmento. Está la parte terminal del colédoco. Aquí aparentemente no habría nada, pero el autor nos está recalcando que la tumoración está en esta zona y sí se ve medio planchadón el duodeno, si se fijan. Aquí se ve el material de contraste bien y de repente como que se plancha, y entonces es una lesión que está en la parte, a lo mejor hacia el proceso uncinado del páncreas, y aquí se puede observar, ¿no? Entonces, nada más para que, no me acuerdo si les puse anatomía, les había yo puesto anatomía, pero en las otras, cuando vimos tumores periampulares, pero nada más para recordar, acuérdense ustedes que el proceso uncinado está acá, entonces si estamos hablando de proceso uncinado y se hace el tumor y crece hacia acá, pues plancha el duodeno, ¿no? Entonces probablemente la imagen que les estoy mostrando yo aquí tenga que ver con ese planchamiento del duodeno. Aquí se ve la lesión. Entonces es un tumor que está acá, aquí también estaría el tumor, y aquí se está viendo un poco ensanchada el virsum, ¿no? Eso es lo que nos están mostrando en estas colangioresonancias. A veces para etapificar también llegamos a utilizar nosotros la laparoscopía, porque tumores como estos no se alcanzan a ver en ningún estudio que no sea la laparoscopía. A lo mejor se puede ver en una tomografía un discreto engrosamiento del peritoneo parietal, pero no se ven todos estos gránulos. Puede ser que se vea la ascitis, en este caso es ascitis tumoral. Entonces estos pacientes pues ya no entran dentro de las características de resecarlos, ¿no? Incluso aquí la ascitis se ve hasta como amarillenta, como si estuviera pues con paciente itérico, ¿no? Entonces es para lo que se utiliza. Se utiliza para estadiaje, si hay implantes serosos, como en este caso, y en pacientes, por ejemplo, que tienen el CA19 demasiado elevado por arriba de 160, y pues ya no hay necesidad de hacerle la parotomía, ¿no? Y ya nada más con la laparoscopía le hacen ustedes el diagnóstico y la verdad, unas metástasis de esas características por cáncer de páncreas, pues el paciente no tiene una sobrevida que rebase el año, ¿no? Entonces, pues para eso nos podría servir. Podemos tomar la biopsia, tener histología, etcétera. Entonces, pues ahí, sobre todo cuando se trata de cuerpo y cola, pues podemos tener más información. La biopsia no se suele pedir antes de la cirugía cuando tenemos otros datos con CA19-9 elevado, pero si ya no le podemos hacer nada y queremos dar quimioterapia, entonces sí hay que darle al paciente en estos casos para que se le dé quimioterapia definitivamente, ¿no? Entonces déjenme poner aquí, darle color a la periferia de este cuadrito. Por acá se fue. Ahora sí. Ahí le damos color a su periferia. No agarró el color. ¿Por qué será? A ver, otra vez lo tomamos. Ahí está. Ahora sí lo va a agarrar. Ya lo agarró. Les decía yo entonces que para dar quimioterapia, pues es de cajón, la biopsia. Pues lo idóneo es tenerla, por supuesto, y una vez que ya se tiene, pues se tapifica. Si no hay certeza de que se trata de cáncer de páncreas, pues de todas maneras no se indica no se contraindica la laparotomía, hay que hacerla. Y hay veces en el transoperatorio pueden ustedes pedir. De los biomarcadores que hay, el CA19-9 y ya también habíamos visto lo de la antitripsina, pues es el que más se utiliza. Hay uno que se conoce como HENT1, que hablan de Human Equilibrative Nucleoside Transporter,
y pues para adenocarcinoma pancreático se puede utilizar, pues yo se los pongo porque me lo encontré, seguramente está en ensayo, pero no es algo que esté popularizado, que es uno de los marcadores. Ok, ya tenemos este diagnóstico de cáncer de páncreas, ahora hay que tapificarlo. Están bonitas estas imágenes porque las recuperé del Google y me gustaron. Acá está la referencia. Pueden buscarlas, ponen imágenes y se las van a encontrar con toda seguridad. Entonces, miren, aquí es TNM. Déjenme ver si tengo la clasificación por ahí tal cual. No se las puse, pero básicamente aquí es importante el tamaño. Entonces, el T1 es un tumor menor de 2 centímetros y en el T2 es un tumor de 2 centímetros para arriba. Entonces, si el tamaño del tumor es menor de 2 centímetros, o no rebasa los 2 centímetros, no invade nada, no hay ganglios positivos ni nada, pues hablamos de T1, N0, M0 y esta es la etapa 1A. Si el paciente tiene un tumor que rebasa los 2 centímetros, pero no invade y no hay adenopatías, se dice que es 1B. Cambia cuando el tumor se vuelve T3. Entonces, en T3, aunque mida poquito, pero que esté invadiendo el duodeno, por ejemplo, o incluso el colédoco, se considera como T3 y si es N0, M0, va a estar como 2A. Si ese mismo tumor está posiblemente no invadiendo nada, pero hay adenopatía 1, el tumor puede ser T2 o T3 o T1, cualquiera de los tres, pero hay N1, entonces pasamos a una etapa 2B. Entonces aquí, ¿qué es lo sobresaliente de acá? Que ya hay adenopatía. En el caso de los tumores que van ya a la etapa 3, entonces tenemos un tumor 4. El T4 se considera cuando está invadiendo algún vaso importante, llámese las mesentéricas o el tronco celíaco. Entonces, si están invadiendo ahí, se considera T4 y el T4, no importa el N que tenga, está en estadio 3. N0, N1 hace estadio 3. Aquí lo importante es que sea T4. Y ya, si tenemos metástasis, pues ya, incluso las peritoneales se consideran en T4 metástasis 1 o a distancia. Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros en cuanto a tapificación. Ok, ya tapificamos a nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos una etapa 4, pues nada más vamos a hacer una paliación. Depende de la escala funcional que tenga. Recuerden ustedes que la escala funcional va del 0 al 5, ¿no? Entonces, en el 0 estás perfectamente bien, en el 5 estás moribundo, y después viene ya una disminución de tu actividad. En la 1, haces todo lo que te corresponde, pero no puedes hacer esfuerzos intensos. En el 2 ya empiezas a estar un tiempo en cama porque no puedes estar todo el tiempo de pie. En la 4 pues, te la pasas encamado y casi dependes de que alguien te pase una silla y regreses, ¿no? Y despiertito un poco de tiempo. Y en el anterior, pues un tercio, digamos, del tiempo estás disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, buen manejo del dolor. Si estás ictérico, estén biliar. Si comes bien, si no comes bien, pues vale la pena hacer una derivación entre el estómago y el yeyuno. Y se puede dar terapia sistémica y la terapia sistémica clásica que todavía gira alrededor de ella, la mayoría de esquemas es la gemcitabina, que es a los que les va un poquito mejor, que pues no tienen la palabra de honor. Claro, también hay concepto de terapia adyuvante, neoadyuvante y adyuvante. A la fecha, la mayoría de tumores de hígado avanzadones, bueno, no avanzados, pero vamos a suponer que tenemos, si estamos pensando en hacer cirugía en un paciente que tiene un T2 o incluso un T3, a estos pacientes se les recomienda dar, como en este caso, vamos a suponer un tumor chiquito pero que invadió el duodeno, a estos pacientes se les da terapia neoadyuvante a base de gemcitabina sobre todo. Hay otras que también terminan en citabinas que sirven bastante bien. Entonces, cuando se trata de cuerpo y cola, se pueden hacer resecciones distales con disección de ganglios linfáticos. Si es difuso, pues la verdad es que a los pacientes que tienen cáncer multicéntrico del hígado, pues ya ni se les hace nada, con toda honestidad. Pero cuando se les hace algo, tiene que hacerse pancreatectomía total.
Entonces se hace un Whipple más, se pasa uno a traer la cola y el cuerpo y a veces hasta el vaso. Entonces, cirugía muy grande, muy mórbida, de muy difícil control postoperatorio, porque los pacientes van a tener insuficiencia total endocrina y exocrina, entonces, pues van a tener una bola de problemas de control. Básicamente lo que se controla Doctor, ahí, ¿sí? y en ese caso que no se les hace nada, ¿qué manejo, digamos, ya únicamente son cuidados paliativos? Totalmente. Entonces, ahí lo más importante es aliviarles el dolor y pues poderles permitir la ingesta, que pues luego ni es tanta bronca porque esos pacientes ya no quieren comer. Tienen una hiporexia pero cañona, ¿no? Y cuando es de cabeza, pues se hace el Whipple. Y pues dentro de los manejos paliativos, pues la neurolisis es lo que más sirve. Entonces, si ustedes se meten a operar y ya no pueden resecar, pues le inyectan ahí alcohol, como habíamos mencionado ahí alrededor del tronco celíaco en la cara anterior, donde se encuentran los plexos, los que tienen forma de semilunares, que normalmente no los vemos con toda honestidad, ¿eh? Que digan ustedes, ahí están, pues por eso les tiramos nada más a la periferia, e incluso si ustedes ven los tutoriales de anatomía, cuesta trabajo estarlos definiendo, se ven como pellejos, viles, ¿no? Entonces parecieran a veces extensiones del peritoneo y no se ven exactamente, ¿no? Como los describen los autores. En la práctica, ¿no? Pues los buscan bien, con detenimiento y tienen la suerte de verlos, pues ahí le alcoholizan, ¿no? Entonces, durante la cirugía, los no resecables se les toma biopsia, si no tenían biopsia, y si están ictéricos o obstruidos de la gastrodenales, pues se les hace derivación biliodigestiva y gastroiunostomía, y para el dolor la neurolisis, lo que acababa yo de mencionar ahorita, ¿no? Entonces, el drenaje biliar preoperatorio se puede hacer, cuando el paciente tiene mucho prurito, y si se puede hacer por CEPRE, pues a todo da. Si no, a veces se puede hacer por vía percutánea. Lo malo es que los pacientes a los que se les hace por vía percutánea tienen que sacar un catéter por donde está tirando bilis el paciente, se le quita la comezón, se le evita la colangitis en ese momento, se alivia la colangitis, pero el paciente se siente enfermo, con toda honestidad, con una sonda, ya lo que le quede de vida, pues se va a sentir incómodo, ¿no? O cuando también ustedes van a tener, el paciente tiende a la colangitis y por algún motivo no se le puede operar pronto porque lo van a meter a nutrición parenteral, qué sé yo, preoperatorio, o porque le van a empezar a dar quimioterapia de inducción, pues entonces, pues de preferencia, drenen la vía biliar porque a los pacientes bien ictéricos les va peor que a los que están menos ictéricos en una operación de esta. ¿Por qué? No me pregunten por qué, pero sí se observa que el paciente más ictérico le va peor. Ya les había yo mencionado el Whipple como tratamiento para en caso de cáncer de cabeza de páncreas. Las reconstrucciones que acostumbramos es en el caso de que preservemos el píloro, pues se hace con el píloro. En el caso de que se reseque todo el estómago, pues se les hace una gastro y una anastomosis al final, ¿no? Entonces, otra de las cosas es, podemos hacer las derivaciones biliodigestivas, por ejemplo, acá se hace una Y de Roux, entonces el intestino que estaba acá, aquí tenía continuidad. Se corta aquí, se le da continuidad, esta asa se sube, eso es lo que se llama desfuncionalizada. Normalmente se utilizan 30 centímetros de esa asa, más o menos, 30 centímetros, y está totalmente desfuncionalizada. Por aquí no se va a regresar nada de alimento. El alimento que viene de la boca y del duodeno pasa por acá y se va a seguir en lo que es el ilion, perdón, el yeyuno. Y este yeyuno pues se va a unir a la vía biliar, si es que está tapada en la cabeza, e incluso esta misma asa la pueden utilizar para drenar, hacer una gastro y una anastomosis para que el paciente pueda comer. Entonces, y se mezcle con la bilis y toda la comida. Eso es una forma de hacer la hierro. Aquí es con engrapadora, aquí es con suturas, si ustedes quieren manual. En cuanto a la sobrevida, ya les había yo mencionado esta diapositiva, se las había yo mostrado con los mismos tumores periampulares y pues a los del páncreas no les va nada bien si lo comparamos con los de ámpula de Vater. Los de vía biliar, pues más o menos similar, sobre todo si la vía biliar es proximal, que no sea periampular, pero incluso la periampular, pues les va mal, por eso las pancreatodenectomías, aquí pueden ustedes ver la sobrevida a 5 años, pues 32% los de ámpula, pero los de páncreas, y se supone que es, cuando hacen una pancreatodenectomía es porque le andan tirando a hacer una cirugía curativa. Entonces, lo que nos sigue ahorita, que sería el día de mañana, que tenemos los tumores
neuroendocrinos, pues nos toca. O incluso ahorita podemos empezar, por supuesto, pero quería yo ver si no tenían alguna pregunta o comentario. Hay una variedad que no les puse, por cierto, aquí, de tumores quísticos que pueden ser malignos. Entonces hay una clasificación por ahí de Fukuoka que modificaron en Sendai, a donde si los tumores están tabicados, sugieren malignidad. Entonces a esos pacientes hay que hacerles resección. O tomar biopsia. Una de las ventajas, a mí me pasó recientemente con una radióloga, que por cierto, esa radióloga está casada con un ortopedista, las dos médicos jóvenes, y ellos son, el ortopedista es hijo de un ex profesor mío, y pues me manda al paciente, ¿no? Y resulta que la paciente me viene a ver, no me manda, sino ellos me vienen a ver, el ortopedista y la radióloga, y me dice, doctor, fíjese que, curiosa, es delgadita ella, va rumbo a los 40 años, y me hice un ultrasonido, y mire, tengo este quistecito. Le digo, ¿sabes qué? Pues vuélvete a tomar, vamos a irnos hacia una tomografía, hasta la simple y contrastada. Vamos a ver qué tanto, si no concentra este material de contraste adentro, para ver si es un quiste simple o es hay una familia de tumores mucinosos y es un cistadenoma mucinoso, pero porque puede ser cistadenocarcinoma. Entonces, pues me acuerdo que fue cuando saqué toda una literatura, ese día que vino conmigo le hice un dossier y le regalé varias de los artículos que había yo leído al respecto para que tuviera más información ella, y ella traía información de suyo. Y le digo, ¿sabes qué? En tu caso, si fueses una paciente que no eres médico y que no tiene otras opciones y te tienes que operar acá en Puebla, pues te opero directamente, con toda honestidad, abierto. Eso es uno. Le digo, pero pues te voy a mandar a nutrición para que te hagan un ultrasonido endoscópico. Ahí tienen el chance y que te lo hagan. Sale, se fue a nutrición, le conseguimos el contacto, llegó allá y me habló, me dice, doctor, le estoy muy agradecido, ya me operaron, me hicieron por la paroscopía una pancreatectomía distal con esplenectomía. Dije, ching, pues bueno, qué bueno, ¿y qué fue? Pues fue un pseudoquiste. Dije, ching, fue un pseudoquiste, pues ¿qué no te biopsiaron? No, doctor, me hicieron los estudios y me dijeron que me tenía yo que operar. Y no se me puede olvidar porque al jefe de servicio de área, que es el doctor Carlos Chang, que va a ser probablemente, de hecho ya está como el próximo presidente de la Asociación Mexicana de Gastro, le reclamé, la verdad, le digo, oigan, ¿y por qué no le hacen ustedes a estos casos? Porque estaba presentando casos de tumores quísticos del páncreas. Le digo, oigan, le digo, a todos los pacientes estos les hacen ustedes ultrasonido endoscópico ahora que cuentan con él. Dice, sí, procuramos hacerlos a todos. Le digo, bueno, pues de una vez te comunico como jefe de tu área que mandé una radióloga con estas características y le hicieron una pancreatectomía distal con esplenectomía por laparoscópica muy bonita, le fue muy bien a la paciente, pero el diagnóstico fue un pseudoquiste de páncreas. ¿Cómo puedes estar operando estas cirugías? ¿Cuál es el tratamiento para un pseudoquiste de páncreas? La pura punción, el vaciamiento hubiera resuelto el problema y a veces se autolimitan. Entonces, realmente, para que tengan ustedes una idea de lo que sucede a veces en los grandes hospitales cuando no se sigue el protocolo. Claro, yo le hubiera hecho la cirugía abierta y muy probablemente, si se la hubiera yo hecho, no, no le hubiera quitado el vaso, probablemente. ¿Quién sabe? Eso tampoco lo puedo decir, pero pues la quiero mandar a donde le podemos evitar todo. Ahora, que sea pecado mortal haberla operado así, tampoco, pero no le hicieron lo que debían. Eso sí se los puedo decir que ameritaba una punción directa para estudio citológico o incluso histopatológico y que les determinaran si era cáncer o no era cáncer. Con el ultrasonido endoscópico no cáncer, pues ahí me quedo y te sigo observando. Y lo único que le hice fue un ultrasonido endoscópico y doctora, no te preocupes, no tienes cáncer de páncreas. Ya lo descartamos. Entonces yo estoy tranquilo, ella sigue tomándose sus ultrasonidos, crece o tiene atipia, me refiero yo a los criterios estos de Fukuoka de Sendai, pues cuidado. Entonces ahí sí, que son tabicaciones básicamente, ¿no?
más de tantas ubicaciones, etcétera, y eso es el criterio en sí. Eso es lo que les quería yo decir sobre tumores quísticos de páncreas, que como quiera, pues acá es el 6% de los que señala esta gráfica que tomamos aquí de esta revista de Chile, ¿no? Entonces, acá en la parte final de esta plática, como para introducir, bueno, vamos a pasar listo. No, no sé si tengan preguntas, si quieren preguntar alguna cosilla. Doctor, yo tengo una pregunta. Dímele. Bueno, se menciona que no se debe de hacer un CEPRE antes de tomar algún estudio de imagen porque puede alterar la imagen como tal, pero no entiendo muy bien por ¿Dónde lo qué leíste? en el Villalobos. No debemos tomar una CEPRE previa porque podemos modificar la imagen real de esto, ¿no? Aguántenme un segundo porque ya llegó mi paciente y es un viejito que viene con bastón. Lávate las manos, igual Miguelón. ¿Sabes qué me acuerdo de ti? La agarrabas de topita. Puedes platicar conmigo. ¿Te acuerdas? No siempre es así. Me acuerdo de la tornillería, ¿cómo se llama? El platino. ¿Cómo te lavas las manos? Sí. De la izquierda, Miguel. Del otro lado. De ese lado. Más para allá. Ahí estás perfecto. Ahí están unas toallitas. Sí, sí. Ajá, Melissa. Entonces decía el Villalobos que no recomendaban una CEPRE porque iba a modificar me comentabas que iba a modificar el estudio radiológico, ya no funcionaba, ¿no? Sí, Realmente no encuentro por dónde. ¿Tienes a la mano tu libro? Como para que leas. la tendría Porque que buscar. no encuentro por dónde eso pueda suceder. Que otros métodos diagnósticos se vean modificados por la CEPRE. Porque ¿qué va a hacer la CEPRE? Déjame checar por dónde. Mejor, ¿sabes qué? Mañana revísalo y me dices qué fue a ver si puedes leerte ese segmento para ver cómo lo estás interpretando y yo te lo aclaro. Porque no encuentro